Y en ese caso, nuestro compañero René Pedrosa, que estuvo cubriendo esta información, toda esta sesión de la comisión, entrevistó a varios de los comisionados. Esto es algo de lo que dijo precisamente quien presentó la propuesta originalmente, que es Bruno Barreiro. Estoy pidiendo al condado que apruebe una resolución que pide que la ley del ajuste cubano se elimine. Considero que ya la ley ha cumplido su propósito y en estos momentos, aparte de que ha habido abusos obviamente de la ley, considero que ya es momento que haya cambio verdadero en Cuba. ¿Y cómo ese cambio se puede llevar a cabo? Que los cubanos que están indignados, que están bravos con el sistema, que ya no pueden, que se haga el cambio a través de los cubanos, quedándose en Cuba y que ejercen el derecho de protestar y de pedir cambio. Hace unos días, cuando se hablaba de esta apertura hacia Cuba y de la posibilidad precisamente de que la ley de ajuste estuviera en riesgo, aumentó notablemente el número de personas subiéndose a cualquier tipo de embarcación para salir de Cuba. Ramón Saúl Sánchez es un hombre que ha luchado incansablemente a lo largo de muchos años para ayudar a que no muera más gente en el mar y para que se respeten, por supuesto, los derechos en Cuba. Ramón Saúl, delegado del Movimiento Democracia, estuvo ayer en la sesión de la comisión. Le pedí que nos acompañara, le agradezco mucho que haya venido aquí. ¿Qué planteó? Bienvenido. Bueno, Pedro, primero. En primer lugar, tuvimos una muy limitada oportunidad de hablar, 2 minutos, pero en esos 2 minutos le pedimos a la comisión que no votara en favor de esa moción. En primer lugar, porque es imprudente hablar de este tópico de levantar la ley de ajuste cubano en un momento donde precisamente después de los anuncios del presidente de la nueva política hacia Cuba, se había disparado el número de cubanos saliendo de la isla porque pensaban que iban a levantar la ley de ajuste cubano. El gobierno de Estados Unidos aclaró que eso no iba a ser así. Nosotros hemos hecho nuestros esfuerzos a través de las emisoras hacia Cuba para que los cubanos sepan que no se va a levantar por ahora la ley de ajuste cubano. Y sin embargo, aquí se abre ese debate. El cubano de la isla no conoce esas intríngulis legales de que la Comisión del Metro no tiene ese poder, claro, sino que es una cuestión del Congreso y piensa que le van a quitar la ley de ajuste cubano. Es imprudente la moción, por lo menos. Y hay otras cuestiones. Éticamente hablando, ¿cómo nosotros vamos a haber salido beneficiándonos de la ley de ajuste cubano? Y ahora decirle al cubano, te voy a cerrar allá adentro, te voy a trancar la puerta allá adentro para que tú te rebeles, comiendo nosotros jamón y viviendo bien aquí. Me parece a mí que es éticamente incongruente, por lo menos. Esteban Bobo, otro de los integrantes de la Comisión del Condado de Miami-Dade, dijo que él se oponía. Incluso su moción para modificar la propuesta fue la que terminó siendo aprobada. Esto es algo de lo que dijo sobre el tema. Bueno, yo entiendo la inquietud que tienen muchas personas porque han habido muchos abusos con la ley de ajuste cubana, pero la realidad es que en Cuba sigue un gobierno represivo, un gobierno que aplasta el pueblo y no me gustaría dar un paso por razones de emoción que pueda castigar a muchos disidentes en la isla que tienen deseo de venir a la libertad y la ley de ajuste cubana apoya ese camino para esas personas. En la forma que se está planteando en este momento, me cuesta bien difícil apoyarlo, aunque entiendo, hay un sentimiento de abuso, pero me parece que aplastar la ley simplemente por razones de emoción o disgusto no creo que es el paso correcto que hay que tomar en este momento. Esa fue la propuesta que terminó siendo aprobada, la de sugerir que se revise, que se ajuste la ley de ajuste, si se quiere de esa manera, pero se quitó el vocabulario de eliminar. Sin embargo, había más integrantes de la comisión que estaban a favor de la propuesta inicial, incluyendo el único hispano que no es cubano en la comisión, que es el señor Juan Carlos Zapata. Yo creo que con los cambios que ha implementado el presidente Obama, pues ya es tiempo de empezar a mirar la situación un poco diferente y yo creo que como tal tiene que discutirse este tema y cómo se está utilizando este programa comparado con cuál fue la intención. Yo creo que en este momento hay mucha gente que se aprovecha de eso, que lo explota y yo creo que pues obviamente
nosotros, una comunidad que va a ser afectada enormemente, pues tiene que mirar y ser activo en tratar de ver si mirando hacia el futuro es lo mejor para esta comunidad. Para mucha gente, una comunidad de inmigrantes que vienen aquí a este país que les toca esperar. Hay un proceso de inmigración, hay un proceso de asilo político. Yo creo que eso cubre a mucha gente que puede ser perseguida políticamente en Cuba y hay procesos donde pueden unificar a sus familias y demás. Y yo creo que ahí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y políticas de la Guerra Fría y demás. Yo creo que pues, tenemos que poner a un lado y mover hacia adelante. Ramos Saúl recién precisamente dijo que hay cubanos en la isla que no conocen lo que es detrás de las cortinas o simplemente cómo funciona el sistema aquí en Estados Unidos y se puede asustar creyendo que la comisión puede aprobar algo así. Da la sensación, escuchando al señor Zapata, que él también tiene confusión con algo porque el presidente Obama puede cambiar la forma de ver las cosas, pero no significa que el régimen cubano lo haya hecho. Efectivamente, todavía las condiciones que dieron origen a la ley de ajuste cubano existen y es interesante el argumento que se hace. Es que, por ejemplo, en la ciudad de Miami hay, no sé, una cantidad de ladrones, quizás 200, 500 o 100.000, no sé cuántos, pero hay 2 millones de personas decentes. Nosotros entonces vamos a arrestar a todas esas personas, a quitarle el derecho a estar libres simplemente por los ladrones. No, persigan a los infractores, persigan a los que hacen las cosas mal hechas con la ley de ajuste cubano, pero no le apliquen la misma regla a los que se benefician de ella, especialmente cuando todavía no han cambiado las condiciones en Cuba. ¿Qué tan grande, tú, en lo que ves en la calle, en lo que escuchas todos los días, sientes que es el abuso cotidiano a la ley de ajuste cubano aquí con la gente que ha llegado en los últimos tiempos? Pedro, es muy complicado esto, porque lo que molesta mucho a las personas es que el cubano que sale de la isla no habla de represión, no habla de violaciones de sus derechos, etcétera, pero eso se debe a que el cubano de la isla se crió en un sistema diferente al de nosotros. No hay una cultura de libertad en Cuba, por lo mismo no utiliza los mismos términos que nosotros los utilizamos del lado de acá. Pero además de eso, los que luchamos por la libertad de Cuba, luchamos por todos los cubanos, los patriotas, los que se envuelven en la bandera y los que simplemente no quieren saber de la bandera. Es para todas las personas y esa lucha nuestra la demostramos en el quehacer diario, nuestra sensibilidad hacia esta tragedia de los cubanos saliendo de la isla y no tener ni siquiera una esperanza de poder vivir en libertad. No, nosotros no podemos enviar ese mensaje al pueblo de Cuba. Y lo que está escuchando el pueblo de Cuba en este momento es: estos gobiernos se están reuniendo, el régimen de Cuba está diciendo levanten la ley de ajuste cubano, el gobierno de los americanos quizás la van a levantar y no le dan ningún respiro de libertad. Por lo tanto, lo poquito que tienen le quita aún y le mata aún más la esperanza de los cubanos. Una más de lo que pasó en la comisión, en este caso la señora Rebeca Sosa. Yo creo que la ley de ajuste cubano ha protegido a muchas personas buenas que han venido a este país a trabajar, pero hay que ajustarla para asegurarnos de aquellos que la violan y que tratan de poner un negativo y que tratan de cometer un fraude, no lo puedan hacer. Por lo tanto, no podemos castigar a unos que de verdad busquen libertad y la ley de ajuste cubano los proteja, porque una minoría esté abusando del sistema. Vamos a cerrar esa ley de manera tal que el abusador no la pueda abusar más. Cerramos ese capítulo, pero aprovecho que estás aquí. Conversábamos algo que me llamó mucho la atención de un planteo que no he oído, que tiene que ver con motivos para llegar a esta situación de las conversaciones que hoy estuvieron en su segundo día entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano. Pedro, hay muchas complejidades en esto. Estamos viendo a un par de años la promesa que hizo Raúl Castro de salir del poder, las situaciones económicas que existen, que lo están asfixiando. Y nosotros pensamos que, bueno, esto está solamente circunscrito al entorno cubano. Sin embargo, probablemente el gobierno de los Estados Unidos está viendo a largo alcance. ¿Qué cosa? La influencia de Rusia y China en el continente, queriendo tener bases en Cuba, queriendo tener sus botas en Cuba, y están tratando de tomar un paso preventivo o poner el pie en la puerta con Cuba para no solamente neutralizar a esos dos monstruos que quieren enseñorearse de Cuba y quedarse en el continente, sino también tener acceso a América Latina. Y esto solamente lo pueden obtener a través de Cuba, porque Cuba es el bastión casi en América Latina del antiimperialismo. Claro. Esa es la forma en que yo lo valoro, además de otros elementos que están presentes en todo este escenario.
Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Muy amable. Vamos a un paréntesis, vamos a, después de esta pausa por la causa, asomarnos al mundo alucinante que es Venezuela hoy y hablar del impacto económico que podría tener. Por supuesto, también comentaremos sobre el tema social con una reportera en Venezuela, pero le vamos a pedir a un economista que nos ayude a hablar de lo que significa el tema este del cambio del precio de la gasolina, de la posible devaluación de la moneda venezolana. Pero los dejo con una novedad surgida en las últimas horas